Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Napoleón Gómez. Soy el docente de la asignatura de simulación. El día de hoy pues vamos a simular números pseudoaleatorios siguiendo cuatro tipos de distribución estadística. Empezaremos con la distribución uniforme, luego la distribución normal, luego la distribución exponencial y finalmente con la distribución de Poisson. Para eso, pues vamos a utilizar dos tipos de software diferentes. Uno va a ser Minitab y el otro va a ser Excel. Bien, iniciamos con el software de Minitab. Entonces ya tenemos aquí abierto un archivo nuevo. Nos vamos a ir al menú de calcular y en el menú de calcular pues vamos a encontrar la opción de generar datos aleatorios. Bien, entonces aquí hay un submenú para los datos aleatorios y podemos ver varios tipos de distribución. Entonces empezaremos con la distribución uniforme. En la primer casilla nosotros vamos a ingresar la cantidad de datos que queremos generar. Entonces, bueno, vamos a generar 1000 datos a que sigan esta distribución uniforme. Luego, en el segundo cuadro de texto, vamos a indicar dónde queremos que se guarden esos 1000 datos que vamos a generar. Entonces, ahorita le vamos a poner en la columna C1. Si tuviésemos títulos de columna eh, en el recuadro que nos aparece a la izquierda, aparecerían esos títulos de columna. Pero como no tenemos ningún título de columna, pues simplemente hay que indicar en qué columna lo vamos a guardar. Bien, los guardamos en la columna C1. Ahora, para la distribución uniforme requerimos dos parámetros para poder generar nuestros valores aleatorios, pseudoaleatorios. Entonces sería el límite inferior y el límite superior. Si nosotros queremos generar 1000 datos pseudoaleatorios que sigan una distribución uniforme y que estén entre el 5 y el 10, bueno, pues aquí le pondríamos el límite inferior 5 y el límite superior 10. Le damos ya, clic aquí en OK, en aceptar. Muy bien, entonces ya nos generó 1000 datos que siguen una distribución uniforme entre 5 y 10 y eso los agrupó en la columna C1. Podemos cambiarle aquí agregarle un título de columna. Le vamos a poner datos uniforme. Muy bien. Generamos ahora también el gráfico de dispersión y generamos nuestro histograma de estos datos. Bien, para eso pues vamos a necesitar generar una columna que tenga numerado del 1 al 1000 en los renglones, ¿sí? Que vaya del 1 al 1000 en orden ascendiente. ¿Sí? Es necesario que tengamos la misma cantidad de datos en esta columna n que en la variable que nosotros queremos graficar. Bien, entonces vamos a hacer primero un gráfico de dispersión, un gráfico de dispersión simple. Para la variable y, pues voy a seleccionar esta columna 10. Fíjense cómo aquí ya me aparecen los títulos de las columnas, ¿no? Entonces voy a seleccionar para la variable y
la columna 10 que tiene el título de n y para la variable en x pues voy a colocar estos datos uniformes. Bien, entonces aquí nos aparece el gráfico de dispersión, me muestra independencia entre los datos porque no encuentro ninguna correlación entre los mismos. No hay algún patrón aparente de conducta, ¿ah? Entonces los datos están dispersos, ¿ah?, en toda la gráfica. Si nosotros hacemos ahora el histograma, un histograma simple de estos datos uniforme, bueno, los datos tienden a conformar una caja, es decir, que más o menos en promedio la altura de, de todas estas barras pues es aproximadamente la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque siguen los datos una distribución uniforme. Entonces trata de generar la misma cantidad de datos en esta columna que en esta que está acá, ¿verdad? Y así a lo largo de, de todo este rango que habíamos definido entre 5 y 10. Si ustedes seleccionan cualquiera de las barras, les va a mostrar la cantidad de datos, ahí dice valor igual a 42, y el rango eh, de valores en los que se encuentra esta barra, ¿no? Que en este caso sería de 8.9 a 9.1, pues Minitab encontró 42 datos que están dentro de ese rango, ¿no? Muy bien. Aplicaciones de la distribución uniforme. Bueno, eso igual podemos encontrar aquí en el menú de ayuda. Me voy a ir a datos aleatorios, uniforme. Ah, voy aquí al menú de ayuda y damos clic en este link de distribución uniforme. Entonces, leemos lo que nos dice aquí, dice distribución uniforme. Es una distribución continua que describe variables que tienen una probabilidad constante. Por ejemplo, la población de partes que están en un rango desde 0.5 hasta 0.6 centímetros de longitud. Dice, si cada valor entre 0.5 y 0.6 tiene una probabilidad igual de ocurrir, entonces estos datos siguen una distribución uniforme. ¿Sí? La distribución uniforme es también conocida como una distribución rectangular. Bueno, muy bien, entonces la utilizamos cuando nuestros datos tienen la misma probabilidad de ocurrir en un rango dado, ¿no? Por eso es que habíamos indicado un límite inferior y un límite superior. Muy bien. Bueno, ahora vamos a generar datos para una distribución normal. Entonces primero le voy a poner el título de columna en la columna 2, datos normal. Y pues por algo se llama la distribución normal de esta manera, ¿verdad? Porque casi todo se comporta de esta forma, ¿verdad? Casi todo sigue una distribución normal. Ah, muy bien. Para generarlos, pues nos vamos a ir a calcular datos aleatorios. Buscamos aquí la distribución normal. Igual vamos a generar 1000 datos que los vamos a almacenar en la columna. Al momento de dar clic aquí en este cuadro de texto, bueno, pues ya me aparecen ahí algunos títulos que hemos colocado. Entonces seleccionamos la columna 2, datos normal. Y bien, para generar datos que siguen una distribución normal, pues necesitamos dos parámetros, la media de los datos y la desviación estándar. Entonces vamos a dejar estos dos valores, media de 0, desviación estándar de 1. Ok,
Y ahora pues vamos a generar también su histograma y su gráfico de dispersión. Empezamos por el gráfico de dispersión, ¿sí? Gráfico simple. Igual necesitamos una variable en y, que ya está, pues es el valor de n. Y para la variable en x, pues vamos a seleccionar ahora nuestra columna C2. Bien, aquí nosotros podemos apreciar cómo los datos se agrupan. Hay mayor cantidad de datos en torno al valor de la media, que en este caso pues era 0, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí mayor densidad de datos y conforme nos vamos alejando va disminuyendo la cantidad de datos, pero lo va haciendo de manera simétrica, tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, de este 0 hacia la izquierda, pues vamos a tener casi el 50% o deberíamos de tener el 50% de la cantidad de los datos que tendríamos también del 0 hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, bien, esta es un gráfico de dispersión de datos que sigue una distribución normal. Vamos a hacer ahora el histograma de estos datos. Hacemos un histograma simple. Aquí pues vamos a seleccionar datos normal. Le damos clic en OK. Y pues vemos ya un poquito más clara la curva de Gauss. Es una curva simétrica. Aquí pues, no nos va a quedar tan simétrica. Estamos generando datos aleatorios y el comportamiento que siguen pues es una distribución normal. Si nosotros generamos mayor cantidad de datos, 10,000, 100,000 datos, pues vamos a ver que esos datos cada vez se van siguiendo una curva de Gauss, una curva simétrica, ¿verdad? Bien. El tercer tipo de datos que vamos a generar, pues son datos que siguen una distribución exponencial. Exponencial. Entonces vamos nuevamente a calcular datos aleatorios y aquí encontramos la distribución exponencial. Igual vamos a generar 1000 datos, los vamos a almacenar en la columna C3, que tiene el título datos exponencial, y tenemos dos valores, dos parámetros para generar nuestros datos que siguen una distribución exponencial. La escala, ¿verdad? Que va a ser, mm, es un parámetro similar a la media, ¿verdad? Y en base a este se va a agrupar la mayor cantidad de datos. Ahorita le voy a poner, por ejemplo, aquí un 1 y el threshold. Entonces, threshold lo vamos a utilizar cuando nosotros queremos que empiece a generar datos a partir de este valor. Es decir, que si nosotros le ponemos un threshold de 10, pues me va a empezar a generar datos que siguen una distribución exponencial a partir del 10, ¿verdad? 10.001. Es una distribución continua, la distribución exponencial. Entonces, bueno, a partir de este valor que nosotros le pongamos aquí es de donde se empezarían a generar los datos. Vamos a cambiarle aquí en la escala, le ponemos un 2 y aquí en el threshold igual le dejamos un 10. Damos clic en OK. Y bueno, si graficamos estos datos, hacemos el histograma y hacemos el gráfico de dispersión, vamos a apreciar de mejor manera su comportamiento. Entonces empezamos por el gráfico de dispersión simple.
La variable en y, bueno, pues no la vamos a cambiar. La variable x es la que sí vamos a cambiar. Damos clic en OK. Y podemos apreciar cómo los datos a partir del 10 empiezan a generarse. Este es el threshold, por así decirlo, el límite inferior que estamos marcando para estos datos, ¿no? Y le habíamos puesto en, en el valor de la escala. Vamos a ver aquí qué le habíamos puesto en el valor de la escala. Calcular, datos aleatorios, distribución exponencial. Le habíamos puesto en el valor de la escala un 2, entonces nosotros podemos también apreciar ah, que del 10 al 12 se encuentra el 80% de los datos. Para eso me sirve el valor de la escala, en torno a qué valores se van a agrupar la mayor cantidad de los datos. Y a partir de del 12, pues vemos cómo van disminuyendo la cantidad de datos. Vamos a generar ahora el gráfico y histograma para la distribución exponencial y podremos apreciar esto de mejor manera. Aquí tenemos nuestro gráfico de distribución exponencial. Bueno, a partir del valor de 10 es de donde se empiezan a generar los datos. Este es el threshold. Y del 10 al 12 es donde vamos a tener el 80% de la cantidad de datos. ¿Sí? A partir de pues ya va disminuyendo de manera muy notoria, ¿no? ¿Dónde utilizamos los datos que siguen una distribución exponencial? Por ejemplo, si nosotros queremos simular la tasa de entrada de los clientes a un banco, pues eso sigue una distribución exponencial, ¿verdad? Otros ejemplos, a ver, vamos a buscarlos aquí en Minitab. Entonces nos vamos a calcular, datos aleatorios, exponencial, vamos al menú de ayuda. Y aquí en el menú de ayuda damos clic en este link de distribución exponencial y vemos otras aplicaciones. Dice, muy a menudo se utiliza este modelo, se utiliza para modelar el comportamiento de unidades que tienen una tasa de fallo constante. Por ejemplo, en sistemas electrónicos, teoría de colas, en las cadenas de Markov. Por ejemplo, bueno, sirve para modelar la falla de componentes electrónicos, el tiempo entre las llegadas de los clientes a una terminal, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya nos está marcando algunos ejemplos y nos explica también los parámetros, ¿no? Cómo utilizar los parámetros. Entonces, pues ahí hacemos uso de la ayuda de Minitab. Muy bien. Muy bien, continuamos. Entonces ahora vamos a generar datos que siguen una instrucción POSO. Datos. Y se escribe así, ¿verdad? Poison. Muy bien, entonces para generarlos, pues nos vamos al menú de calcular, datos aleatorios, POSO. Y esta es una distribución discreta porque me genera valores enteros. Entonces vamos a generar 1000 datos, los vamos a almacenar en la columna C4, datos POSO. Y el valor de la media o el valor de lambda para la distribución POSO, aquí por ejemplo le vamos a poner un 5, le damos clic en OK y vemos cómo a diferencia de estas distribuciones continuas, los datos uniforme, datos normal, datos exponencial, esta es una distribución
discreta, entonces únicamente me genera valores que no tienen ninguna componente decimal, ¿verdad? Son valores enteros. Muy bien. Ahora vamos a graficar, a hacer el gráfico de dispersión de esta distribución, Poisson. Y es una distribución que su gráfico de dispersión pues es muy típico, ¿va? Aquí nos hace el gráfico en forma de rayitas. Entonces, pues ya, siempre que vemos este tipo de gráficos, decimos, no, pues esto sigue, primero es una distribución discreta, porque nos está haciendo aquí rayitas, ¿ya? En torno a valores enteros, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Y nosotros vemos este agrupamiento en la cuarta rayita, mayor cantidad de datos aquí en esta parte, pues ya con eso nos sirve para identificar una distribución tipo Poisson. En el gráfico de histograma, pues ahí lo vamos a ver de manera más clara, ¿no? ¿Sí? Entonces, pudiese asemejarse un poco a la distribución normal, pero no es una distribución simétrica, sino que nosotros podemos ver que a partir de la media del valor de lambda, que nosotros en este caso le dimos de 5, hay mayor agrupación de datos hacia la derecha que hacia la izquierda, ¿no? Nosotros tenemos mayor cantidad de datos hacia el extremo derecho a partir del valor de lambda que hacia la izquierda. Entonces, ese es un detalle ahí de la distribución Poisson. No es una distribución que sea simétrica y aparte es una distribución discreta. Únicamente se generan valores enteros. Bueno, pues esos son eh, la manera en que nosotros generamos datos aleatorios de la distribución uniforme, normal, exponencial y Poisson con el software Minitab. También para cada uno ya hicimos nuestro gráfico de dispersión y un histograma, ¿verdad? Ok, esta sería la primer parte de esta lección. Gracias. Muy bien, pues vamos a la segunda parte de la lección. Ahora vamos a generar datos de la distribución uniforme, normal, exponencial y Poisson, pero utilizando el software de Excel. Aquí yo ya tengo los títulos de columna, ¿verdad? Mi columna N, que pues simplemente tiene los datos del 1 al 1000 en orden ascendiente, y los títulos de columna para las distribuciones que vamos a generar. Entonces es necesario que tengamos activo el complemento análisis de datos, ¿sí? Para poder activar este complemento, entonces por ejemplo aquí me voy a ir a File, Archivo, y luego me voy a ir a Opciones. Y aquí nosotros tenemos la sección de complementos, o en inglés add-ins. En esta sección de complementos, nosotros es donde vamos a activar las herramientas de análisis. Entonces, por ejemplo, aquí están los complementos que yo ya tengo activos. Pero para los que no tengan activado este complemento, aquí en la parte inferior donde dice administrar, tenemos
pues ya los tipos de complementos que podemos activar. Entonces le presionamos aquí a ir o a go. Y de momento estos son los complementos que yo tengo disponibles para activar. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, las herramientas de Solver, por si quisiéramos trabajar en algo relacionado con la investigación de operaciones. El método Simplex, por ejemplo, pues aquí activamos el complemento de Solver, ¿verdad? Pero bueno, para la clase de hoy, para la lección de hoy, pues simplemente activamos las herramientas de análisis. Ya le daríamos clic aquí en OK, en aceptar, y ya eso sería suficiente para que en la pestaña de datos, aquí en los menús, en el menú principal, si en la pestaña de datos, tuviéramos una sección de análisis y aquí tenemos ya el complemento, ¿no? El comando de este complemento que acabamos de activar. Bien, damos clic aquí, dar análisis. Y bueno, entre las herramientas de análisis que podemos nosotros utilizar, pues son las herramientas de ANOVA, ¿verdad? De un simple, de factor sencillo o de dos factores. Podemos utilizar la herramienta de correlación, covarianza, sacar las estadísticas descriptivas de alguna columna, ¿ah? Suavización exponencial y demás. Aquí, por ejemplo, podemos, bueno, aquí es donde vamos a hacer un histograma y otras más herramientas, ¿no? Pero bueno, ahorita lo que queremos nosotros pues es generar datos aleatorios. Entonces aquí está la opción, ¿verdad? En inglés, Random Number Generation. En español, pues ahí debe venir datos aleatorios, ¿no? Generar datos aleatorios. Entonces le damos clic aquí en esta opción, le damos en OK y me pide lo siguiente: ¿cuántas variables quiero yo generar? En este caso, pues vamos a empezar con los datos uniformes, pues es una sola variable, ¿sí? Es una sola variable. Y la cantidad de datos que nosotros queremos generar, pues vamos a generar 1000 datos aleatorios. El tipo de distribución, bueno, aquí tenemos distribuciones discretas de Poisson, binomial, Bernoulli, normal y la distribución uniforme. Entonces, no está aquí para la distribución exponencial, pues es así nos va a faltar, pero sí está la distribución uniforme, normal y la de Poisson, ¿verdad? Entonces, bueno, empezamos con la distribución uniforme. Ya me da igual los mismos parámetros, entre qué valores y qué valores vamos a generar esa distribución uniforme. Pues entre 5 y 10. ah, En el caso que tengamos nosotros alguna semilla para generar esos datos aleatorios, pues aquí la pondríamos y es un valor numérico en torno al cual que a partir de este se generan los demás datos. ah, Pero bueno, no vamos a utilizar ninguna. Y me marca aquí las opciones de salida, es decir, dónde quiero que se generen, que se guarden esos datos aleatorios, ¿verdad? Entonces podemos seleccionar un dato de salida, un rango, perdón, de salida. Aquí le damos clic en este botoncito para nosotros marcar dónde queremos los datos. Bueno, ahorita le voy a dar clic nada más aquí, ¿verdad? Va desde esta casilla hasta mi casilla número 1000. Le pongo Shift Control Fin para que lo haga más rápido, ¿no? Y aquí nada más ajusto. ¿Sí? Shift Control y Fin. Ok, entonces ahí está. Damos clic aquí en OK. Y bueno, pues ya aquí nos está generando los 1000 datos. Ahora le voy a dar Control Inicio para que se vaya rápido aquí al inicio, ¿no?
Entonces, bueno, ya me generó los 1000 datos que siguen una distribución uniforme. Bien, ahora lo que vamos a hacer pues es generar 1000 datos que sigan una distribución uniforme con media 0 y desviación estándar 1. Entonces, nuevamente vamos a la herramienta de análisis de datos, la opción generación de datos aleatorios. Igual es una variable. También queremos generar 1000 datos aleatorios, pero la distribución va a ser una distribución normal con media de 0, desviación estándar de 1. Y la salida aquí de los datos, voy a modificar esto que ya tengo aquí para que sea, me lo pongo en la siguiente columna nada más, ¿verdad? Que sería desde F6 hasta F1005. Damos clic aquí en OK. Y ahí me está generando mis 1000 datos que siguen una distribución normal. Bueno, pues aquí la distribución exponencial tendríamos que utilizar un logaritmo, el logaritmo para la distribución exponencial. Eso pues lo podemos dejar para otra sesión. Vamos con los datos Poisson de la distribución Poisson. Entonces, análisis de datos, generar datos aleatorios, le damos clic en OK. El tipo de distribución, bueno, aquí va a estar Poisson. El valor de lambda, como lo utilizamos en Minitab, pues creo que era 5. Cambiamos aquí el rango de salida. Este va a estar en la columna H, creo. Sí, va desde H6. Vamos a borrar este y seleccionamos este que está aquí hasta H1005, ¿no? Ok. Bueno, pues ya ahí nos lo genera. Vemos que son valores muy similares a los que nos generó Minitab. Vamos a ver ahora cómo hacer el histograma. Entonces, en análisis de datos nos vamos ahora aquí a histograma, damos clic aquí en OK. Y el rango de entrada, pues vamos a utilizar generamos desde aquí, Shift Control Fin, hasta acá, ¿verdad? Es en mi caso, de la casilla E6 hasta la casilla E1005. No le voy a poner etiquetas, el rango de las salidas, las opciones de salida, pues simplemente que me la haga en una hoja nueva, ¿ah? Y que me genere el Pareto, ¿sí? Es decir, el histograma ordenado de mayor a menor, que me muestre los porcentajes acumulados y que me haga un gráfico de salida, ¿no? También. ¿Sí? Ok, le damos clic en OK. Y bien, en otra hoja, pues nos va a generar nuestro histograma. ¿Sí? Aquí ya me hizo otro archivo. Y bien, pues me muestra las columnas, ¿verdad? Cada columna con sus rangos, la cantidad de datos que encontró. Bien, alguna curva ahí acumulativa en cuestión de porcentaje, ¿no? Entonces, pues ya aquí ya tenemos el 100%. ¿Verdad? Este que está aquí, empezamos con un 4.3%. Luego aquí en el valor acumulativo es 8.2, es decir, cada columna aquí está pesando un 4%.
¿sí? La siguiente pues es un 12 y así sucesivamente hasta que se acumula el 100%. Ah, Tenemos la frecuencia para cada una de las columnas, ¿sí? Entonces, en la primera columna tenemos 43 datos, aquí me los marca, la siguiente columna tenemos 39, la siguiente 38, y como estamos utilizando un gráfico tipo Pareto, por eso es que va de mayor a menor. ¿Ah? Nos está agrupando de mayor a menor. Bueno, pues muy bien, hasta aquí vamos a concluir con la clase del día de hoy. Entonces ya estuvimos haciendo datos pseudo aleatorios, siguiendo 4 distribuciones estadísticas con Minitab e hicimos pues algo similar con Excel, ¿no? También generamos aquí datos que siguen una distribución pseudo aleatoria uniforme, normal y de Poisson. Y además utilizamos también dentro de las herramientas de análisis de datos la de histograma, ¿verdad? En este caso, bueno, pues ordenamos los datos con un Pareto, ¿no? Bueno, chicos, pues un gusto, un placer estar con ustedes y pues estén atentos para la siguiente lección. Gracias.